cuestión de plan de aseguramiento esencial de salud, evidentemente lo va a pagar el seguro. Pero si yo he adicionado gastos, no lo va a pagar el seguro, pagará quien firme el consentimiento informado. Si el paciente firmó el consentimiento informado, el paciente va a pagar su propio costo. Pero si el paciente no firmó el consentimiento informado, va a decir que pague el médico. En consecuencia, este es el mecanismo por el cual el consentimiento informado se transforma en un elemento que va a distorsionar totalmente la relación médico-paciente, porque el consentimiento informado, como bien explicó la doctora Luna, genera un contrato de locación de servicios, y ese contrato de locación de servicios significa que tú te comprometes a hacer una serie de puntos, una serie de ítems, que si no los haces no te pagan. Y si los haces todos tal cual, sí te pagan. Pero ya no te interesa la vida del paciente, te interesa cumplir el contrato, ya no te interesa si vive o no vive el paciente. Porque sobrevive el paciente, tú no cumples los ítems, tienes que pagar todos los gastos, pero sí vas a tener un problema médico legal. Por eso el doctor Sánchez decía que íbamos a entrar en una especie de dilema. Si cumplimos el protocolo, no pagamos, pero sí vamos a tener responsabilidad penal por la muerte o lesión. Si nos escapamos de la muerte o lesión en juicio, vamos a tener que pagar al seguro por haber ido más allá del protocolo. Y ese dilema es precisamente lo que debemos prever en esta ley. Yo quería preguntarle a la doctora Luna, si bien es muy cierto dentro de todos los médicos no tenemos clara la diferencia entre autorización y consentimiento informado. La mayoría de los médicos no tenemos una base legal como para hacer esta diferenciación. Sabemos que la autorización se basa en una relación de confianza y el consentimiento informado no es así. Pero aquellos que defienden el consentimiento informado invitan a que todos los médicos lo firmen en base al supuesto justamente para evitar problemas médicos legales. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Entonces, donde el médico dice, eso me va a evitar problemas médicos legales, entonces lo firmo. ¿Qué tan cierto es eso? No es cierto, porque inclusive tú no sabes cuánto entendió el paciente de la explicación que le diste, y te puede reclamar cosas en la medida de que haya percibido que no está satisfecho por algo motivos. Entonces no es una razón de tranquilidad de que tú digas, porque ya tengo mi consentimiento informado y yo estoy tranquilo, ¿no? Definitivamente. Y además es muy difícil de que tú en tan poquito tiempo y con la percepción de las personas que no son médicos entiendan todo lo que podría pasar. Y muy difícil para el médico decirle el resultado va a ser A. Y si sale B, C o D, entonces ya tienes incumplimiento del contrato. No necesariamente que tenga lesión el paciente, sino que de repente la herida de la cirugía fue más grande, o por ejemplo, la paciente quería un bebé y son mellizos, o de repente no sé, algún evento que médicamente nosotros sabemos que puede ocurrir tanto por las características del médico o por el sistema donde tú estás atendiendo. Y eso tú no lo puedes prever, es muy difícil que tú te comprometas a resultados. También haciendo consentimientos informados van a aumentar la cantidad de quejas y demandas de tipo civil. Por eso es que en todos los otros países donde sí se ha tenido esta experiencia, donde están felices, ¿quiénes son? Los abogados, no los médicos. Doctora, nosotros justamente lo que dice que en otros países, pero en Perú, practican, ¿no?, el consentimiento informado, el protocolo, y en Perú ya, al menos los expertos que vienen a dictar estas clases en diferentes lugares, prácticamente nos hacen sentir como que el Perú pues, está subdesarrollado en asuntos de administración, de derechos, ¿no?, que no usan protocolo, así, no con toda soberbia, que no tienen protocolo, no hacen consentimiento informado. Entonces, en mi hospital, al menos por lo menos quienes están a la vanguardia de esas cosas con los anestesiólogos, ellos están al día hace mucho tiempo con el consentimiento informado, firman, lógicamente firma el residente, ¿no?, y el paciente. Entonces, cumplen con eso, y no
asistencia. Sin embargo, como no lo hace, siempre hay una autorización. Entonces el jefe de departamento ya empezó a hacer solo su protocolo, adaptando de las diferentes sociedades extranjeras, y ha preparado un protocolo en borrador, y creo que lo ha pasado por internet, y que lo revisemos y estamos de acuerdo, algunas sugerencias, algunas cosas, modificaciones, que lo pasemos, ¿no? Entonces es un hecho, es una realidad, es una obligatoriedad, al menos que cuando se empieza, luego lo hacen oficializar, ¿no? Entonces cuando ya se oficializa, prácticamente ya, como se dice, no van a pagar, en el caso del CIS, si no tiene protocolo, no tiene consentimiento, no van a pagar el gasto quirúrgico al hospital. En caso si hay un problema judicial, desde el momento que no se tienen esas cosas, es una persona incumplida, y por lo tanto su acto también habrá incumplido con lo que debería hacer, ¿no? Entonces estamos en una situación, ¿qué hacer, no? Porque prácticamente nos estamos obligando el sistema. En esto tiene un claro ejemplo lo que da la doctora de los anestesiólogos. Le explico un caso concreto en mi hospital. Yo le hice firmar la autorización correspondiente en la hoja que dice consentimiento informado, donde está la firma del paciente, y al costado la firma del médico que ponen ahí. Entonces entra mi paciente, donde solamente la ha firmado, yo no he firmado, donde le explico como autorización, o señalamiento de la autorización, y para ser intervenido. Entonces el anestesiólogo, como dice la autora, son muy escrupulosos en que todo se cumpla, aparte de los análisis, también el consentimiento informado. Entonces se me acerca y me dice, doctor, tiene que firmar usted el consentimiento informado. No, doctor, es una autorización, y le explico la diferencia entre autorización y consentimiento informado. Está bien, doctor, pero normalmente tiene usted que firmar acá para que pueda realizarse la operación. Yo digo que no. Yo no tengo por qué firmar, y el paciente me ha autorizado, y consulte usted con su jefe respectivo cuál es la norma la cual a mí me obliga a firmar consentimiento informado, entre comillas. Y si usted gusta, suspende al paciente. Bueno, la doctora también no tenía claro esa diferencia, y yo creo que muchos colegas, entre autorización y consentimiento informado, y hizo las consultas respectivas y hizo pasar al paciente, y realmente ahí, para que no haya ningún problema, dijeron, quien lo firmó fue el jefe de mi área de oftalmología, y así pasó. Bueno, ese evento fue suficiente para que ahora mis pacientes a mí no me dicen que tengo que firmar ese consentimiento, pero sí veo que a otros. Entonces, yo creo que cada uno debemos tener la diferencia que hay entre autorización y consentimiento, y simplemente aquel que nos pide su respectiva firma, pues le aplicarla. Y lo que yo les digo es simple, ¿no? Es una autorización. Pero acá dice médico, sí, está bien. Acá también pueden poner vigilante, zapatero, y también no exigirle la firma. Debemos simplemente tener que es una autorización. Si el paciente no se autoriza, es suficiente. Esa confianza entre nosotros. El tema surge, como lo mencionaba el doctor Sánchez, con esta ley, porque entramos a un sistema manejado por los seguros, y el seguro se impone. El seguro dice, yo no reembolso si no tiene tales requisitos. Y allí entonces va a haber el temor de que hagan problema al médico que se rehúsa a cumplir con estos 4 requisitos que estamos mencionando. Por eso es que estamos nosotros en contra de esa ley, porque ya sabíamos en qué se iba a sustentar, ¿no? En protocolos, en consentimiento informado, donde toda la responsabilidad recae sobre los entes operativos. El problema más se agrava porque el colegio médico en su código de ética, como lo menciona, todavía lo exige. Entonces, debemos estar al tanto de todos estos cambios. Claro, pero ahí también hay que ver de que como que estaba jugando en pared con el ministro de Salud para que